Padre, gracias porque la salvación no depende de nuestras fuerzas, depende de lo que tú nos has prometido, porque en tu gracia te ha placido llamarnos a formar parte de tu familia. Y aun cuando nuestra fe flaquea, aun cuando somos tambaleados por las circunstancias, tú sigues ahí, porque tú te has prometido a ti mismo transformar nuestros corazones. Te has prometido a ti mismo hacernos permanecer hasta el final, porque tu llamado es irrevocable, porque tu llamado depende de lo que tú has hecho, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no de lo que hagamos nosotros. Pero ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, permítenos vernos a nosotros, permítenos ver nuestros errores, permítenos ver todo aquello que necesita ser cambiado por tu Espíritu que mora en nosotros. Danos de tu Espíritu, que tu Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y que este tiempo pueda ser de mucho aprendizaje en tu palabra. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos una gran pregunta por resolver: ¿cómo tener miedo, cómo tener consuelo en medio del tormento? Hay tantas razones por las cuales sufrimos, tantas como personas hay en el mundo. En ocasiones sufrimos por nuestras malas decisiones y en otras ocasiones por las malas decisiones de los demás. Y en otras ocasiones, y de manera privilegiada, llegamos a sufrir como discípulos del Señor Jesucristo. Desde la caída de Adán y de Eva, nuestro corazón se volvió egoísta y nos ha empujado a cualquiera de estas dos cosas. Una, buscar el placer y la autogratificación en cualquiera de sus formas. Y por el otro lado, a evadir el dolor a toda costa. Principalmente en nuestra cultura occidental, rechazamos el sufrimiento. No nos gusta sufrir. Sin embargo, siempre acabamos sufriendo. ¿Me ayudan un poquito con el eco del micrófono, por favor? Sin embargo, siempre acabamos sufriendo. Sufrimos por todo aquello que interrumpe nuestro camino a la felicidad. Llámese enfermedad, carencias, planes truncados, crisis o decepciones amorosas. Así que, como no nos gusta el sufrimiento, lo combatimos. Queremos huir, lo reprimimos, tomamos medicamento y buscamos soluciones rápidas y fáciles para deshacernos de él. Estaba tratando de investigar cuáles son las razones por las cuales a veces sufrimos. Y bueno, es obvio que hay razones físicas por enfermedad y por muchas otras razones llegamos a sufrir. Pero particularmente encontré unas razones que tienen que ver con las que sufrimos por la necedad de nuestro corazón. Cuando nos enfermamos de gripa o nos da alguna otra enfermedad, pues de alguna manera los doctores nos ayudan y nos dan un tratamiento y hacemos dieta y podemos salir adelante. Pero cuando se trata del sufrimiento que traemos arrastrando en el corazón, no hay medicina, no hay doctor que nos pueda ayudar. Y entonces es cuando necesitamos venir a nuestro Dios para ser sanados. Y encontré estas razones que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué sufrimos las personas? ¿Por qué sufrimos en lo más profundo de nuestro ser? Número uno, sufrimos por los apegos. Todos sufrimos cadenas de dependencia emocional a los bienes materiales y a las personas que se quieren poseer debido a la seguridad que hemos depositado en ellas. El sufrimiento se genera ante la idea de perder aquello que se quiere poseer. Número dos, sufrimos por querer tener control. ¿Cuántos se apuntan? Sufrimos por querer que las cosas funcionen como nosotros deseamos y no permitimos que las cosas sigan su curso natural en la historia. Sufrimos porque deseamos controlar las situaciones y también a las personas. Número tres, sufrimos porque no aceptamos la realidad. Queremos cambiar las cosas, queremos ir contra la realidad. No nos gusta cómo es la vida. Y este sufrimiento, este deseo de querer cambiar la realidad únicamente nos va a generar ansiedad y frustración. Número cuatro, queremos cambiar el pasado. Esto es algo que es más que imposible. Lo que ya ocurrió
simplemente quedó atrás. Sufrimos por no aceptar lo sucedido y nos negamos a vivir con ellos. Todos llevamos circunstancias dolorosas en el pasado que no las aceptamos y sufrimos por ellas. Número 5, querer cambiar a los demás. Esta es muy buena. Mamás, pongan atención. Sufrimos por no solo no aceptar a los demás como son, sino más por querer que sean de un modo específico. Querer hacer esto supone que nosotros tenemos más conocimiento que los demás y que los demás deban dejarse guiar por nosotros. Querer cambiar a otros solo nos generará desgaste y frustración. Y la última, por tener poco amor propio. Sufrimos porque la falta de amor propio nos hace poner nuestra vista en cómo nos ven y en cómo nos tratan las demás personas. Y si no lo hacen como nosotros esperamos, inevitablemente viviremos sufriendo. Es cierto, sufrimos cuando perdemos un trabajo, pero bueno, hay una solución, vamos a buscar trabajo y de algo vamos a trabajar. Si sufrimos porque tenemos una infección estomacal, bueno, tomamos el medicamento y nos vamos a recuperar. Y hoy día, gracias a Dios, enfermamos de COVID, seguimos el tratamiento, descansamos y nos vamos a recuperar. Pero estos tipos de males, los apego, querer tener control de los demás y de las circunstancias, no aceptar la realidad y las cosas del pasado, querer cambiar el pasado, querer cambiar a los demás y tener poco amor propio, nos va a hacer sufrir terriblemente por toda nuestra vida. El dolor es real, pero el sufrimiento es imaginario. El dolor pasa, pero el sufrimiento puede quedarse toda la vida. El sufrimiento es agonía, es vivir la muerte en vida. Sufrimos por un corazón engañoso que rechaza el dolor y lo único que quiere es no sufrir para gozar en sus pasiones y deseos. En esta condición necesitamos ayuda, porque nuestra vida se volverá confusa y rutinaria y estará llena de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuánto tiempo me durará este mal? ¿Cómo puedo tener consuelo en medio de mi sufrimiento? Y nuestro corazón engañoso, el corazón engañoso de los hijos, se va a llenar con estas preguntas. Le iba a decir, levante la mano si usted la ha dicho, pero no quiero que nadie quede evidenciado. Preguntas: ¿qué papel juega Dios en medio de mi dolor? ¿Sabe Dios que yo estoy sufriendo? ¿Y qué hace Dios ante mi dolor? Yo soy un hijo de Dios y yo me pregunto, ¿por qué estoy sufriendo si yo soy un hijo de Dios? Igualmente, en medio de las circunstancias del sufrimiento, llegamos a culpar a Dios y llegamos a enojarnos con Él y a exigirle una respuesta inmediata a aquello que tanto nos hace sufrir. Y usamos todas las promesas de la Biblia para que ese mal termine en nuestra vida. Hoy vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, que ya la vimos hace unos días en el devocional, y vamos a ver que Pablo experimentó el dolor toda su vida, pero lo bueno es que Pablo encontró consuelo para su sufrimiento. Así que ahora Pablo, con toda la autoridad y lleno del conocimiento de Dios, nos va a dejar grandes lecciones a nuestra vida. Vamos a poder contestar cómo es posible encontrar consuelo en medio del sufrimiento, cuál es el papel de Dios en medio de nuestro sufrimiento, y vamos a ver qué hace Dios cuando ve que nosotros, sus amados hijos, estamos cruzando por el dolor. Acompáñenme en la pantalla, vamos a leer el pasaje de 2 Corintios capítulo 1, versículos de 1 al 5, y está en la traducción que se llama contemporánea, es la versión 60, modificada en un español más contemporáneo. Acompáñenme a leer, dice así la palabra de Dios: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A manera de introducción, déjeme referirme
a una primera frase que da el apóstol Pablo en este pasaje. Y la frase es: que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Esas palabras que están ahí tienen un profundo significado. Tenemos que detenernos para analizarlas. La primera de ellas es gracia. Todos nosotros deseamos ser bendecidos por Dios, deseamos la presencia de Dios en nuestra vida, todos. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder obtenerlo. Pero no es posible alcanzar la gracia de Dios bajo nuestro esfuerzo. La presencia y la bendición de Dios solo es posible recibirlas mediante su gracia. Gracia significa que es Dios quien ha decidido darnos aquello que no está a nuestro alcance, como su perdón, su bendición, su presencia, el oír y responder nuestras oraciones. Y la otra palabra que aparece ahí es paz. El hombre natural, aunque no reconozca a Dios, sufre el ser culpable ante su Creador. No lo reconoce ni le da gracias, pero esa culpa le hace vivir en la agonía de saber que algo está mal en su forma de vivir, que Dios está enojado con él y que en algún momento Dios le cobrará esa deuda. Así que sin la gracia de Dios no hay paz verdadera, y no hay paz verdadera sin la gracia de Dios. Queridos hermanos, esta manera de saludar de Pablo a la iglesia y les dice que nuestro Dios derrame sobre ustedes gracia y paz, es una enorme bendición. Si de verdad nuestra vida pudiera ser llena de la gracia, es todo lo que Dios me da, aunque yo no lo merezco, y de la paz de Dios, que es darme esa tranquilidad de conciencia y esa tranquilidad para dejar de pelear con las personas que tengo a un lado, seremos totalmente felices y dichosos. Así que en esta mañana, para empezar, yo quiero usar las palabras de Pablo y decirles: hermanos de Península Viva, que nuestro Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Y vamos a usar la palabra para poder llenarnos de esa gracia y de esa paz. Quiero referirme otra vez a este texto que recientemente leímos, pero del cual vamos a tomar la parte de nuestra prédica ahorita. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense, amigos, que lo primero que me llama la atención cuando uno empieza a leer esta segunda carta de Pablo a los Corintios es que Pablo no se detiene a explicar por qué sufrimos los hijos de Dios. Yo sé que ustedes y yo hoy día, cuando sufrimos como hijos de Dios, una primera pregunta que nos hacemos: ¿y por qué estoy sufriendo si yo soy un hijo de Dios? Y vean que ustedes que el apóstol Pablo no se está deteniendo a darnos una explicación de por qué sufrimos. Simplemente él da por sentado que los hijos de Dios estamos expuestos a sufrir. Así que yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿de dónde sacamos los cristianos de hoy la idea de que por ser hijos de Dios no deberíamos de sufrir? ¿Es clara la pregunta? ¿De dónde sacamos los cristianos hoy día la idea de que por ser hijos de Dios no deberíamos de sufrir? Y tengo la sospecha de lo que los cristianos hoy día sufrimos más porque creemos que no deberíamos de sufrir, más que por el sufrimiento mismo. Hay una frase que me conquistó del teólogo Martín Lutero, y él dijo: hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza. Es cierto, el sufrimiento es angustia y es miedo. Sin embargo, para el apóstol Pablo, el dolor era parte de su vida, y particularmente como seguidor del Señor Jesús. Pero él encontró la medicina para su sufrimiento, así que inicia esta carta con una gran declaración. Esta es la declaración y me cautivó desde que la leí.
Dice: nuestro Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando nos preguntamos ¿cuál es el papel de Dios en medio de mi sufrimiento?, el apóstol Pablo va a respondernos con esta afirmación y nos va a decir que Dios es nuestro Padre de misericordias y de toda consolación. ¿Qué es misericordia? Misericordia significa que Dios no nos da el castigo que sí merecemos. Es bueno que usted tenga las definiciones. Por cierto, por ahí les dimos una hojita. Ahora sí regresamos a las hojitas de la prédica. Pero alguien me sugirió que no les deje espacios en blanco para que no pierdan tiempo de andar buscando cuál es la respuesta y luego se me distraen, ¿no? ¿Y qué palabra va en la rayita? Entonces olvídense de eso, todo está lleno. Pero ustedes pueden tener un resumen de la prédica y si usted desea anotar alguna otra cosita puede hacerlo. Lo importante de eso son las definiciones. Dijimos antes, gracia es todo lo que Dios me da aunque yo no lo merezco. Misericordia es que Dios no me da el castigo que sí merezco. Y para poder entrar en el tema de la misericordia de Dios, he querido apoyarme en el Salmo 103, que es esta porción que les muestro aquí. Es un pasaje memorable. ¿Qué significa memorable? Que hay que aprenderse de memoria. Si usted es de las personas que sufren porque no alcanza a comprender el gran amor de Dios por su vida y necesita recordarlo, lo mejor es que aprenda pasajes de la Biblia como este, para que cuando esté en confusión y no encuentre explicaciones del por qué está sufriendo y por qué Dios no se aparece y por qué Dios no manda un ángel para que le ayude, usted puede leer este salmo y va a encontrar una respuesta. Es un salmo, no es todo, solamente son unos versículos del 8 al 14. Léalo conmigo en la pantalla. Dice así: el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alto como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alojó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Para entender la misericordia de Dios, una vez más tenemos que ir al jardín del Edén, que ahora lo vamos a leer en agosto. Y en el jardín del Edén nos encontramos que Adán y Eva recibieron una advertencia de Dios de no comer de un fruto, porque si no ellos pagarían el precio de su desobediencia. Y Adán y Eva desobedecieron y recibieron el castigo de su desobediencia. Y años más tarde Dios le dio a través de Moisés los 10 mandamientos al pueblo. ¿Se acuerdan? Justamente cuando salieron de Egipto y entraron al desierto rumbo a la tierra prometida en las faldas del monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da las tablas de la ley. El propósito de estas tablas es que el pueblo pudiera tener clarísimo qué debía y qué no debía hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, desde el tiempo de Moisés hasta un día antes del Señor Jesucristo, quedó más que claro, bueno, y sigue quedando claro hoy día, que nosotros, seres humanos mortales, igual que Adán y que Eva, igual que todas las generaciones del pueblo de Israel, somos incapaces de obedecer a Dios. Y le vamos a ofender de muchas maneras. Y como vimos en la clase de ídolos, hasta guardando ídolos en el corazón que nadie ve. Por fuera estamos bañaditos y peinaditos y con mucho perfume, pero por dentro tenemos un corazón canceroso por los ídolos que guardamos en el corazón. Queridos amigos, por esa razón no hay forma de lograr un respiro ante la ira de Dios que se derrama sobre las personas desobedientes, incluidas nosotros. Y lo único que puede salvarnos de la ira de Dios que cae desde el cielo es su misericordia. Por eso decimos que misericordia es que Dios no me da el castigo que yo merezco. Esa es la misericordia de Dios. Así que, queridos amigos,
Dios en su misericordia se compadece, es lo que afirma este salmo. Dice el 103 y lo mismo, por eso dice Pablo, Dios nuestro Padre es Dios de toda misericordia, de todo consuelo. Y dice este pasaje, el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Queridos amigos, quiero decirlo una vez más y yo ruego a Dios que quede claro en sus corazones. Es una idea equivocada pensar que cada vez que yo enfrento el dolor es Dios persiguiéndome para derramar su ira sobre mí. Alguien falta a la iglesia y se cae en la banqueta y se golpea la cabeza y entonces va al pastor a visitarlo. Hermano, eso le pasa por no ir los domingos a la iglesia. Y apenas hace poco un matrimonio fue a pedir asesoría con un hermano y le decía, hermano, pues es que queremos preguntarte, pues no vemos la salida, estamos llenos de deuda. ¿Han estado leyendo su Biblia? No, pues no. Ahí está el castigo de Dios. No leen la Biblia, le va mal. Pues por los devocionales yo tengo mucho tiempo leyendo la Biblia y no me he ganado la lotería. Nosotros queremos juzgar a Dios de acuerdo a nuestro razonamiento, pero Dios juega de otra manera. Número uno, yo no merezco que Dios me proteja ni que me bendiga. Si Él lo hace es por su gracia y su misericordia. Pero como vivo en un mundo peligroso, tarde que temprano me voy a enfermar de COVID. Y cuando yo tenga COVID, no es Dios quien me está castigando. Ha habido pastores que Dios ha llevado su presencia por el COVID. Tengo a mi padre muy enfermo de 5 puentes en el corazón, pero Dios sostiene su vida. No por lo que Él hace, porque lo quiere que siga vivo para seguir recibiendo los devocionales que todos los días manda a miles de alumnos que Él tiene. ¿Qué significa esto? El papel de Dios en medio de nuestro sufrimiento. Dice ese salmo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Queridos amigos, significa que Dios no es ni voluble ni visceral como somos nosotros. Nosotros nos enojamos de bote pronto. Apenas escuchamos una palabra y nos prenden. Apenas vamos manejando y se nos atraviesa algo y nos prende. Apenas escuchamos que alguien dijo algo de nosotros y nos prendemos. Todo nos emprende, parecemos cerillito. Pero gracias a Dios, Él no es así. Dice la palabra que Él es lento para misericordia y grande en su misericordia. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Que usted y yo estamos vivos. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo ya hubiéramos sido consumidos. ¿Qué papel juega Dios en mi sufrimiento? Dice, tan alto como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. ¿Alguien de los presentes pudiera decirme la distancia que existe de la tierra al cielo? Porque la busqué en internet y no la encontré. Y bueno, salió un numerote ahí que no lo supe interpretar. Bueno, dice el salmista que así en esa distancia de los cielos sobre la tierra, así es su misericordia enorme. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Dice, con los que le honran. ¿Sabe qué significa que le honran? Significa, lo busqué en el diccionario y dice, dar una muestra pública de respeto y amor, en este caso a Dios. Honrar a Dios es dar una muestra pública de respeto y amor a Dios. Y me recuerda al bautismo, porque el bautismo es la muestra externa de nuestro amor y nuestra fe a Dios. El bautismo no es porque ya seamos santos y porque ya no pecamos. El bautismo es simplemente la expresión externa de mi fe. Y cuando yo en mi diario vivir, las demás personas pueden ver en mí la evidencia de que yo soy diferente, la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en mí, significa que estoy honrando a Dios. Pero honro a Dios por la obra de su Espíritu en mí, no porque yo sea buena persona. Dice lo siguiente, tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones.
No hay un momento de encuentro entre nuestras rebeliones. Podría interpretarse: Dios borra, desecha nuestro pecado y no se acuerda más de él. Probablemente usted y yo nos seguimos acordando de los pecados, sobre todo los que nos han dejado huella en el pasado de nuestra vida. Pero la excelente noticia que le tengo es: Dios ya lo borró. Dios ya no se acuerda. Usted sigue sufriendo por eso malo que hizo en el pasado, pero Dios ya no se acuerda. Y dice en Miqueas 7:9: tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Y esto lo usan los pastores para hacer el chascarrillo de que dice que hay hermanos que les gusta pescar, y entonces Dios mete nuestros pecados en una bolsa, le amarra una gran piedra y lo arroja al fondo del océano. Pero hay 2 que 3 hermanitos que van con su anzuelo y con su caña y andan queriendo sacar la bola de pecados de nuestro hermano que Dios aventó ahí, para sacarla y para enterarse del chisme. Eso dicen algunos pastores, y yo creo que hay algo de razón. Porque cómo nos encanta recordar lo que sabemos de mal de la vida de la otra persona. Es que si lo hubieras conocido, es que si hubieras sabido, no hombre, cómo era, lo que hizo. Pero dice que Dios ya tomó nuestro pecado, lo borró y lo desechó. Y la última parte dice: el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. La única forma de que yo me explico esto es como con los lentes. Pareciera que Dios usa, déjeme explicarlo así, diferentes lentes. Entonces hay lentes para leer y hay lentes para sol. Cuando Dios nos va a ver a nosotros, sus hijos, se pone sus lentes de amor y misericordia, sus lentes de padre para ver a sus hijos. Y entonces con esos lentes nos ve con compasión, a diferencia de los que no son sus hijos, porque entonces se pone unos lentes en donde la ira de Dios se derrama sobre sus vidas. La misericordia de Dios nos permite vivir con la seguridad de que Jesús ya pagó nuestra culpa ante Dios y por su sacrificio nos salvó de la ira de Dios. Amigos, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos deudas pendientes con Dios. Nuestro asunto ya se resolvió y salió a nuestro favor. El dictamen final de Dios es que aunque no merecemos su gracia, sin embargo, en su misericordia, Él decide no descargar su ira sobre nosotros y decide derramar su gracia. Por lo tanto, aunque hoy día estamos sujetos a enfrentar el dolor, ese dolor no es la ira de Dios cayendo sobre nosotros. No tenemos por qué sufrir la agonía de pensar que Dios está descargando su ira sobre nosotros. En medio del dolor, Dios nos muestra su misericordia y compasión para consolar nuestro corazón. El versículo 4 dice: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Y me detengo a pensar, dice, Él nos consuela, Dios nos consuela a nosotros. Pero ¿qué es consolar? Consolar es tener la sensibilidad de comprender el dolor de otra persona. Es mucho más que solo empatía. La compasión es percibir el dolor ajeno y compenetrarse en su dolor al grado de percibirlo como propio y que nos genere el deseo de hacer algo para aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Amigos, así nos consuela Dios. El Señor Jesús sufrió nuestro dolor por cuanto Él lo puede entender, y mucho más porque Él sufrió porque no lo merecía. Pero el Señor Jesús puede comprender nuestro dolor y está presto para aliviar, reducir y hasta eliminar el sufrimiento de nuestro dolor. La explicación que da el apóstol Pablo es que Él sufría. Decía, pero Dios es mi consolador. ¿Qué significa que Pablo decía que Dios era el Dios de consuelo? Que Dios podía comprender su dolor. No sé si a usted le ha pasado que usted dice, es que nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Mentira. El Señor Jesús sufrió eso y sufrió mucho más, porque el Señor Jesús sufrió algo que Él no merecía.
Usted y yo sufrimos por algo que sí merecemos, que es nuestra desobediencia ante Dios. Ahora bien, hay algo hermoso que Pablo va a decir en esta frase, que hay un propósito para el sufrimiento de los hijos de Dios. ¿Cómo? Sí, que Dios todo lo aprovecha. Y si Dios ve que nosotros pasamos por las diferentes circunstancias de dolor en nuestra vida, Él va a usar el sufrimiento en nuestra vida para sacar un provecho. ¿Cuál es ese provecho? Bueno, vamos a desarrollar la sensibilidad para comprender el sufrimiento de los demás y para poder hacer algo y aliviar o eliminar su dolor. Pero contestando la pregunta, ¿cómo puedo tener consuelo en medio del sufrimiento? Hay 3 cosas con las que voy a terminar esta prédica. Número 1, aceptando que el dolor es inevitable pero pasajero, y que mi sufrimiento solo es mi rechazo al dolor al no dejarme gozar las pasiones y deseos de mi engañoso corazón. Hace tiempo en alguna prédica explicaba yo con más puntualidad esta diferencia. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es práctico, el dolor es real. Me duele la muela, me sacaron una muela, me quebré una pierna, me enfermé del estómago, me duele la cabeza, me peleé con mi mujer, me peleé con mi hijo, me despidieron de mi trabajo, me enfermé de COVID. Son hechos concretos y eso va a provocar un dolor en nosotros. El dolor es natural porque somos hechos de carne y hueso. No somos todopoderosos, somos personas frágiles, débiles. Pero el problema está en lo que el dolor genera en nosotros. Del dolor no somos responsables del sufrimiento. Y Dios va a obrar en nuestro sufrimiento para consolarnos. ¿Qué significa el sufrimiento? Es mi reacción, mi rechazo, mi negativa al dolor. Es que yo no tendría por qué haberme enfermado. Es que de seguro Dios me está castigando. Es que Dios no escucha mis oraciones. Esas son nuestras respuestas. Pero la manera como Dios lo explica es que sí, vamos a experimentar dolor y el dolor es pasajero. Ningún dolor es para siempre. Ni aun aunque nos lleve a la muerte, porque cuando morimos dejamos de sufrir el dolor. El dolor es pasajero siempre. Pero el sufrimiento nos va a durar mientras nuestro corazón egoísta y engañoso esté luchando. Lo veíamos en un principio, por eso lo quise mencionar. Si yo quiero tener a mis hijos, a mi esposo, mi negocio, mi vida en control y que nada se salga de control, voy a sufrir porque no soy Dios. Es que mi esposo se fue y no me contesta el teléfono y no sé dónde anda. Y está desesperado porque no sabe dónde está su esposo. Es que mis hijos los dejé encargados, pero no sé nada de ellos. ¿Qué estará pasando? Y no existe. Ellos están jugando, viendo la tele en la casa de la abuelita. Y uno está mortificado. ¿Me explico? Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y el sufrimiento es la experiencia que Dios va a usar para ejercer el consuelo. Número 2, confiar en que Dios está conmigo, mostrándome su misericordia y su consuelo. Querido hermano, querido amigo, por favor, la próxima vez que usted enfrente una tragedia, ni siquiera lo imagine que Dios le está cobrando una deuda pasada. Porque si Dios quisiera cobrarle una deuda, lo mandaría al infierno por la eternidad. Ahí sí va a pagar la ira de Dios. Pero porque le dé COVID, o porque se quebró una pierna, o porque le salió diabetes, o porque si ahora se le picó la muela, o porque le chocaron su coche, o porque le perdió el trabajo. Eso no es castigo de Dios. El castigo de Dios es enviarnos al infierno por la eternidad, donde la llama de fuego hierve día y noche. Eso sí es la ira de Dios. Pero lo que vivimos son simplemente circunstancias difíciles y Dios en su misericordia nos consuela, nos entiende y nos envía el auxilio. Quédese usted quietecito en su cama y Dios va a obrar el milagro. Dios va a obrar el milagro. Uno de los
milagros que yo acabo de ver ahora. Nos tocó con Idalia, el hijo de nuestra hermana Gaby Ortega. Su hijo Sergio, de 30 años, de repente cae con convulsiones, lo internan a la quinta convulsión, le dice llévelo al seguro porque esto necesita atención de aparatos que aquí no tenemos. Lo metieron a terapia intensiva, quedó como desvalido, volvió a la vida. ¿Qué hicieron los médicos? Pues nada más ponerle algunos medicamentos y decían, es que Dios tiene que obrar, Dios tiene que obrar. Ahora vayan a ver, ese muchacho está de pie como si nada le hubiera pasado. Esa es la mano de Dios, que en su misericordia provee los medios, las personas y las circunstancias para que nosotros salgamos adelante. Pero me da la idea, siempre me acuerdo de la persona que se está ahogando a medio mar o en la alberca. Y el que se está ahogando pega de patadas y pega de manotazos y traga agua y se suma y vuelve a salir y está batallando por su vida. Y llega el salvavidas, y se han oído eso, ¿no? Que si la persona no se deja ayudar, pues el salvador tiene que medio noquearlo, ya que lo dejas desguanzado. Entonces ya nomás lo agarra como trapo y se lo lleva hasta la orilla y lo salva. Y eso me da la idea clara de lo que pasa en nuestra vida. Nosotros nos estamos ahogando en el sufrimiento y estamos enojados, amargados contra Dios. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me sana? Y Dios dice, tranquilo, yo te voy a ayudar, relájate. Pero es que yo quiero que me ayude ahorita. No, espérate, es en mis tiempos, yo lo voy a hacer. Pero es que, ¿cómo le voy a hacer con esto y con lo otro? Y Dios dice, tranquilo, yo soy soberano, yo tengo el control. Queridos amigos, si no fuera por los tiempos de dolor y sufrimiento, nosotros no podríamos experimentar la misericordia y el consuelo de Dios. El consuelo de Dios es propicio en los momentos difíciles de nuestra vida. No me lo tome a mal, pero si usted no cree ni en la misericordia, ni en el consuelo de Dios, espérese a la próxima rachita que le venga encima. Y usted relájese, confíe en que Dios ha prometido estar con usted y que Dios le va a sanar, le va a levantar. Y por último, dice Pablo que el sufrimiento no es en vano, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. En la semana me habló una persona de fuera de Acapulco, de otra vez conexión, gracias a Dios, de los devocionales. Me dice, yo pensé que no me iba a tomar la llamada. Le dije, pues tengo la mala costumbre de contestar a todos los que me hablan, aunque no conozco el número. Esa semana fueron 3 personas así, de un teléfono que pues yo tomé y contesté. Y me decía, estoy devastada. Mi esposo me dejó. Tengo 40 años y se fue con una chica de 23. Y me abandonó con mis 3 hijos. Y no puedo superar esta tristeza. Y me acordé de esta frase porque le dije, yo también me divorcié y yo sé lo que usted está viviendo. Sé lo que es que usted amanece y amanece con ese dolor en el pecho y está todo el día con el dolor en el pecho y llega la hora de dormir y usted no puede dormir porque tiene ese dolor en el pecho. Yo lo viví. Es esto. Todo lo que Dios permite que suframos es para que tengamos un aprendizaje, que el día de mañana podamos también consolar a otros. Ahora cuando me encuentro a alguien que sufre por una fractura, le dije, no hombre, yo soy máster de fracturas, dime qué quieres que te explique y yo te lo explico. ¿Verdad? Porque me reconstruyeron las 2 piernas como si fueran palos de madera y les metieron tornillos y pegamento resistol y las unieron de nuevo. Esa es la enorme ventaja de cuando sufrimos. Dios va a usar nuestro dolor para que el día de mañana podamos también nosotros enseñar a otros. Quiero llegar a la última parte, que es el broche de oro para esto. Dice el texto, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros mismos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro sufrimiento. Dice, así como los sufrimientos de Cristo se desbordan en nosotros y nosotros sufrimos con Él. Pablo, para cerrar su pasaje, empieza a hablar del sufrimiento del Señor Jesucristo.
Y hay una idea equivocada. Hay un texto principalmente que se usa, Isaías 53. Léanlo conmigo y dice: a pesar de todo eso, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Cuando caemos en cama oramos y decimos: Señor, quítame de esta enfermedad, porque el Señor Jesús llevó mi enfermedad en la cruz para que yo no me enferme. Mentira, eso no es cierto. Lo que dice este pasaje es que Él sufrió, y ahora que yo sufro, yo me alimento del sufrimiento de Cristo, porque dice: Él recibió el castigo para que nosotros ahora seamos sanados. Y en el proceso somos consolados. ¿Esto qué significa? Que no hay un dolor que tú puedas experimentar que sea mayor al dolor que Cristo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. No lo hay. Dime uno, el que tú quieras. No voy a describir todo el dolor físico que Cristo sufrió porque no viene al caso, pero usted lo sabe: la corona de espinas, los latigazos que le arrancaban la carne, los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza en su costado. No, hermano, nosotros no hemos sufrido lo que Cristo sufrió. Y dice Pablo: es que nosotros somos alimentados y edificados en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de tal manera que nosotros ahora nos alimentamos de lo que Cristo hizo para que nosotros recibamos paz. El pasaje no dice que nosotros no vamos a enfermar porque Cristo ya llevó nuestra enfermedad. El pasaje dice que así como Cristo experimentó el dolor, ahora nosotros vamos a recibir paz. Gracias a sus heridas recibimos paz y somos sanados. Y si no somos sanados en esta vida, lo más seguro es que en la próxima no tendremos ninguna enfermedad ni dolor. Queridos amigos, yo no sé qué estés viviendo en este momento de tu vida, y yo no sé qué tan grande pueda ser tu dolor. No lo quiero ser a menos. Lo único que te quiero decir es: lo que tú estés viviendo no es tan grande como lo que Cristo ya sufrió. Y Cristo sufrió en la cruz del Calvario, y Él comprende tu dolor, y eres el primero que está dispuesto a consolarte, de tal forma que tú hoy día puedas alimentarte de la gracia y de la misericordia de Dios que cae sobre ti. Ese es el consuelo que Pablo encontraba. Como decía el texto del mensaje: ¿cómo puedo encontrar alivio a mi sufrimiento? ¿Cómo puedo encontrar ayuda en mi sufrimiento? Solamente cuando yo puedo corroborar, puedo aprender, puedo reconocer al Dios de misericordia y de consolación que está presente en mi vida para ayudarme. Querido hermano, querida hermana, tú no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios sabe tu pesar. Dios sabe lo que estás sufriendo, pero Dios está trabajando en ti. Dios quiere lograr algo de ti. Nuestro trabajo es ser paciente y esperar a que Dios obre en nosotros para hacernos maduros, y que el día de mañana de esa experiencia aprendida nosotros podamos compartir a otros. Podamos decirle: yo soy testimonio de un Dios que consuela, de un Dios que sana. Dios también puede sanarte a ti. Y esa es la experiencia más hermosa que como cristianos podemos vivir. Jairo, ¿me acompañas? Vamos a estar de pie, vamos a orar, y vamos al final, después de la oración vamos a entonar este canto de Tu mano me sostiene. Acompáñeme en esta oración, por favor. Padre celestial, qué palabras tan sabias del apóstol Pablo, que nos permiten comprender que el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra naturaleza humana, pero podemos aprender que Tú eres el primero que está dispuesto a estar en nuestra vida para sostenernos, para comprendernos, para consolarnos, para darnos paz, para darnos sanidad. Pero esto es un proceso a través del cual Tú te quieres mostrar a nosotros, de tal forma que podamos tener evidencia de Tu presencia en nuestra vida. Yo ruego por las personas que están aquí, que están sufriendo, que están experimentando la tristeza, el dolor, la amargura. Te ruego, Padre, que sea Tu Espíritu obrando en sus vidas,
que ellos puedan experimentar el descanso, el consuelo que viene de ti, que sea tu gracia derramada, que sea tu misericordia derramada en sus vidas, para que ellos puedan experimentar verdadera paz. Señor, la persona que no conoce de tu gracia y tu misericordia, hoy, Señor, que tu Espíritu Santo le quite el velo de los ojos para que pueda ver a Cristo crucificado, entregándose como la mayor evidencia de gracia y de misericordia para sanar nuestras heridas, para darnos el consuelo que viene de ti. Toca sus vidas, levántales, permíteles ver la vida con esperanza, porque tú estás presente en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantamos.